Cuando el gore y la violencia conocieron a los videojuegos, apareció Mortal Kombat. Cuando el humor y el dinero conocieron al cine, apareció el animatrónico de Goro. El primer videojuego de Mortal Kombat salió en 1992 como una idea revolucionaria y sumamente sangrienta que, junto a otros sinvergüenzas de la época como Doom, provocó la creación del sistema de clasificación estadounidense. Posterior a esto, los juegos tuvieron tanto éxito que se adaptó no una sino dos veces al cine. La primera por el mismo director que las de Resident Evil, y la segunda tuvo tan mala recepción tanto de crítica como en taquilla que atravesó lo peor del planeta, ya que padeció lo que se conoce como infierno de desarrollo, además de demandas por cosas turbias con el actor que interpretó a Liu Kang y el huracán Katrina que destruyó Nueva Orleans, locación donde se grabaría la película. En mi diccionario, esta franquicia estaba cagada por un dinosaurio gordo y con diarrea. No obstante, Warner Bros., la misma del conejo más famoso del mundo y no el de la casita de mierda esa, terminó por comprar la mayoría de activos a Midway, entre los que se encontraban los de Mortal Kombat. Mortal Kombat salió inicialmente en 1992, creado por Ed Boon y John Tobias, publicado por la mítica Midway y distribuido por Acclaim Entertainment para la mayoría de sistemas. Resulta que la mencionada Midway le encargó a estos dos sinvergüenzas crear un videojuego que compitiera con Street Fighter 2, que por aquellos tiempos había revolucionado el ámbito de los arcade, el cual atravesaba sus últimos años de brillo. Esto en relación a la decaída de las maquinitas a partir del ascenso del ámbito doméstico, es decir, las consolas. De primera mano, los desarrolladores habían planeado un juego de acción que incluyera gráficos digitalizados con Jean-Claude Van Damme como protagonista, pero el actor ya estaba en negociaciones para ser parte de otro título que jamás fue lanzado, por lo que Johnny Cage terminó siendo un sucesor espiritual, incluso pudiendo ejecutar el conocido golpe en la ingle que el actor hacía en la película Bloodsport. Por otra parte, el roster contaba con 6 personajes: el Johnny, Kano, Liu Kang, Raiden, Scorpion y Sub-Zero, todos de género masculino, bien machista, por lo que se decidió implementar a Sonya Blade, aunque no sé si es peor que la hayan agregado porque la podés cagar bien a palo y encima está... bueno, dejémoslo ahí. Durante el desarrollo e incluso meses antes de la salida del proyecto, el juego todavía no poseía un nombre para su inserción en el mercado. Opciones que se barajaron fueron Dragon Attack, Death Blow o Fatality. Un día salió la palabra Combat, pero con la letra C. Más adelante, alguien soltó la idea de cambiarla por una K y finalmente fue Stevie Ritchie, aclamado diseñador de juegos como Pinball, que sugirió el nombre de Mortal Kombat con la K. El resto es historia. El guacho ocupaba 8 MB de datos gráficos y cada personaje contaba con 64 colores y alrededor de 300 fotogramas de animación para su versión arcade, con la cual se utilizó una cámara Hi-8 durante las filmaciones, dándole ese toque distintivo en relación a los demás juegos de pelea de la época. No obstante, el aspecto que más llamó la atención fue lo explícito del mismo, teniendo como bandera el gore y las fatalities, tratándose de una finalización sangrienta y satisfactoria a modo de recompensa para quien ganara el enfrentamiento, y que debía realizarse mediante una combinación de botones si se hacía correctamente, o bueno, había que practicar. Como no podía ser de otra, el videojuego fue un éxito, aunque repleto de controversias, con decir que fue el principal artífice de la creación del sistema de clasificaciones estadounidense, aquel cuadradito alcahuete que te dice si sos apto de poder jugar a determinado videojuego o no, que a día de hoy la verdad que nadie le da pelota. El revuelo fue tal que llegó al Congreso de los Estados Unidos, en donde se discutió sobre su censura o mismo la creación de un sistema que pudiera alertar al usuario sobre el tipo de contenido que estaba por jugar, aunque dichas medidas fueron tomadas en especial para que los niños de la época no pudieran siquiera comprar el título teniendo que obtener el permiso de un adulto. El sistema y la política estaban en contra de Mortal Kombat y fue en definitiva el juego que marcó un antes y un después en el ámbito de la censura, prohibición y
clasificación en la industria del gaming, sentando las bases así como otros títulos que tampoco estuvieron exentos de controversias como Doom, el cual compartió discusión junto al susodicho, Resident Evil y GTA. En resumen, Mortal Kombat trata sobre un combate a muerte por el honor y la gloria de sus luchadores. En una ocasión, un hechicero llamado Shang Tsung comenzó a ganar el torneo de forma habitual gracias a sus poderes, los cuales le permitían tomar la forma de cualquier persona, ver los temores en el corazón de sus oponentes y tomar la fuerza de todos aquellos vencidos, lo que le daba la posibilidad de rejuvenecer y ser cada vez más poderoso, a tal punto de querer ganar 10 veces consecutivas el torneo con el fin de abrir el portal dimensional que uniría al planeta Tierra con el mundo exterior. Un día Shang Tsung perdió su invicto ante Kung Lao, un sacerdote de la Orden de la Luz. El viejo quedó tan caliente que más adelante volvió al torneo con otro loco, Goro, luchador mitad hombre, mitad dragón de 4 brazos, quien venció a Kung Lao, para que nuevamente el hechicero tomara el control del torneo ganándolo 9 veces consecutivas. La cuestión es que Shang Tsung era solo un subordinado de alguien más pulenta, el emperador Shao Kahn, quien le había encomendado a su esbirro que gane el torneo para abrir el portal y conseguir las almas suficientes al derrotar a sus oponentes para que este obtenga un poder inimaginable y tomar el control de la Tierra. Es en este momento cuando entra la primera adaptación cinematográfica. Resulta que el productor de películas Lawrence Kasanoff visitó por aquel entonces a unos amigos que trabajaban en Midway Games, los desarrolladores de Mortal Kombat. Como no podía ser de otra, estos poseían un arcade con la primera entrega del videojuego que ni lento ni perezoso fue manipulado y disfrutado por Kasanoff, que vislumbró la posibilidad de producir una película basada en el mismo. La propuesta fue rechazada de inmediato por el director de Midway, Neil DiCastro, temiendo que fuera un fracaso dado el historial que dichas adaptaciones llevaban hasta el momento. Sin embargo, donde hay dinero hay negocio. Kasanoff finalmente logró obtener los derechos del videojuego y se puso manos a la obra a la hora de elegir a un director que pudiera plasmar la visión del título a la gran pantalla. El elegido terminó por ser W.S. Anderson, un joven cineasta que logró cautivar a propios y extraños con su primer largometraje llamado Shopping, el cual también escribió. Si no te suena el nombre, Anderson dirigió años más tarde las 6 adaptaciones del videojuego Resident Evil con Mila Jovovich, su esposa, en el papel de Alice. Esto da para otro video. En cuanto al cast, nos encontramos que Robin Shou terminó siendo elegido para interpretar a Liu Kang. Con escasa experiencia en la actuación, se quedó con el papel gracias a sus característicos rasgos asiáticos y por ser campeón de Wushu, un arte marcial derivado de las artes marciales chinas tradicionales. Para Sonya Blade, la favorita de los productores era Cameron Diaz. Esta aceptó, pero luego abandonó el proyecto debido a una lesión de muñeca. Bridget Wilson se quedó con el personaje. Lo de Johnny Cage fue particular. La primera opción fue Brandon Lee, el hijo del mítico Bruce Lee, que lamentablemente falleció durante la producción del Cuervo antes de comenzar las filmaciones. La siguiente opción era Jean-Claude Van Damme, en quien originalmente estaba basado el personaje de Cage. No obstante, lo rechazó ya que por aquel entonces se encontraba grabando otra adaptación de un videojuego, Street Fighter, la competencia de Mortal Kombat. Finalmente, Lyndon Ashby obtuvo el papel. Para Raiden, el legendario Sean Connery fue ofrecido para el papel, pero lo rechazó porque no quería interpretar un papel físicamente exigente. Danny Glover también estuvo en consideraciones. Otro gigante como Christopher Lambert se quedó con el papel. Las escenas de lucha fueron coordinadas por el artista marcial Pat Johnson, quien ya había trabajado en franquicias como Enter the Dragon, Karate Kid y Las Tortugas Ninja, aunque el actor Robin Shou también aportó lo suyo debido a la experiencia en combate que poseía. De hecho, fue el principal impulsor de que se incorporara el Wire Fu, un estilo coreográfico de artes marciales muy utilizado en películas de acción hongkonesas, en donde predomina el uso de cables y poleas, convirtiendo a Mortal Kombat en una de las primeras cintas de Hollywood en hacerlo. Sin embargo, el rodaje no estuvo exento de accidentes. Ashby, quien interpretó a Cage, se magulló el riñón durante su escena de lucha contra Scorpion. En la misma escena, el doble de riesgo de Scorpion chocó violentamente con una barra de acero. Wilson, la actriz de Sonya Blade, se dislocó el hombro,
mientras que Shu, el actor de Liu Kang, se fracturó 2 costillas al ser arrojado contra un pilar durante su pelea contra Reptil, y por temor a que se detuviera la producción de la cinta, guardó el secreto y lo único que atinó a hacer es decirle a Kid Cook, el intérprete del lagarto, que no lo golpeara del lado derecho de la caja torácica. Ni bien terminó de grabar la escena, se hizo una visita al hospital. Otro de los elementos más característicos del film fue Goro. Sí, diciendo esto ya te estás imaginando un montón de cosas. El personaje de Goro fue interpretado por un elaborado animatrónico de $1 millón creado por Tom Woodruff Jr. y Alec Gillis de Amalgamated Dynamics y operado por entre 13 y 16 titiriteros. La cosa es que este aparatejo resultó un completo dolor de cabeza, se descomponía todo el tiempo y la persona que debía operarlo desde adentro podía estar solo 2 minutos por falta de oxígeno, lo que provocó que su uso se reduzca significativamente, dejando a nuestro peculiar amigo de 4 brazos fuera de algún que otro enfrentamiento. La cinta vio la luz en 1995 con un enorme recibimiento del público que rompió taquilla, convirtiéndola en la adaptación de un videojuego con mayor recaudación en la historia, luego superada por Pokémon The First Movie. Pero bueno, sabemos lo que es el fenómeno del bichito amarillo. No obstante, la crítica fue áspera como talón de indio. Se la vapuleó por aspectos como la trama, los diálogos y ciertas actuaciones. Eso sí, los escenarios y las escenas de pelea obtuvieron su visto bueno general, aunque lo que más destacó de todo lo dicho fue el dinerito que recaudó, 122 millones habiendo costado 18, lo cual significó que 2 años después tuvimos secuela. Mortal Kombat Aniquilación salió en 1997 basándose vagamente en la tercera entrega de los videojuegos y su versión mejorada, la Ultimate. Curiosamente, también se habían implementado elementos de Mortal Kombat 4, pero fueron eliminados para el corte final. Dicha secuela distaba mucho de su antecesora, ya que estaba dirigida exclusivamente para fans de los juegos y no para cualquier espectador o cinéfilo que quisiera ver la cinta. Aunque dadas las circunstancias, Aniquilación fue un proyecto más grande y ambicioso que tuvo la intención de abarcar varios aspectos de los juegos y de alguna forma abrazar al fan de la franquicia con el mundo, los personajes y las frenéticas batallas entre los guerreros. Si bien se pretendía seguir por el mismo camino que la cinta de 1995 en términos de estilo, lo cierto es que el elenco cambió casi por completo. Los únicos que renovaron para sus papeles fueron Robin Shou, quien interpretó a Liu Kang, y Talisa Soto, que estuvo en los zapatos de Kitana. Otro que también regresó fue Kate Cook. En la primera entrega fue Reptil y en Aniquilación tomó el rol de Sub-Zero. Ahora bien, a ustedes les gusta el caos, así que vamos al grano. La película fue un completo fracaso tanto de crítica como de taquilla. Se la criticó nuevamente por su trama y actuaciones, pero también por los efectos especiales y las escenas de lucha. Literalmente no se salvaron de una. Además, tuvo un presupuesto de 30 millones y recaudó poco más de 50, por lo que el desastre ya estaba hecho y se venían cosas peores, en especial para una futura entrega que atravesó por el infame infierno de desarrollo. Para que se den una idea, una tercera entrega ya estaba prevista para comenzar a rodarse poco después de la salida de Aniquilación. Esto se puede saber gracias a que Shu, el actor de Liu Kang, había firmado contrato para 3 películas, pero debido al rotundo fracaso de la segunda entrega, el proyecto se archivó y durante mucho tiempo se intentó reescribir el guión, cambiar la trama, el elenco y para colmo, los problemas no venían solo por el lado artístico, ya que en 2005, cuando se disponía de un guión sólido para comenzar con el rodaje, el huracán Katrina destruyó uno de los lugares planificados para la grabación. Más adelante, en 2009, una demanda judicial por bancarrota hizo que el productor Casanov demandara a Midway, que incluso en esos términos todavía afirmaba que una tercera entrega estaba en desarrollo. Tiempo después, Warner Bros. Terminó comprando la mayoría de los activos de Midway, incluidos los de Mortal Kombat. Esto gracias a que Warner se había convertido en la empresa matriz de New Line Cinema en 2008, después de más de una década de que ambas operaran como divisiones separadas de Time Warner. Esto marcó un antes y un después para las adaptaciones que lograron tener un reinicio años más tarde.
pero todavía falta para eso. Previo al reinicio live action de la saga, ya en manos de Warner, Mortal Kombat tuvo también sus versiones animadas. La primera salió en 1995, titulada Como el viaje comienza. Servía como una precuela de Aniquilación, la cual seguía a Liu Kang, Johnny Cage y Sonya Blade mientras viajan en un misterioso barco al torneo de Mortal Kombat. En el camino se encuentran con Raiden, quien les da pistas sobre cómo sobrevivir al torneo y derrotar a Shang Tsung y su ejército de secuaces Tarkatan. En la isla se cuenta el origen de varios guerreros entre frenéticas escenas de lucha, porque en esencia ese era el objetivo de la cinta, explicar los orígenes de esta manga de sinvergüenzas. Lo interesante de la peli fue que se grabó combinando animación tradicional, captura de movimiento y CGI. Años después y bajo el ala de Warner, Mortal Kombat tuvo 4 películas animadas cuya recepción fue sobresaliente, con una trama entretenida, escenas sangrientas y frenéticas, dirección artística bien llevada y un roster de personajes variado con historias construidas de forma coherente, la venganza de Scorpion, la batalla de los reinos, Frío y Penumbra y Demonios y Ángeles fueron una caricia al alma no solo para fans de los videojuegos, sino que también una buena entrada para nuevas generaciones. Cabe mencionar que eso no fue todo, porque antes de que Warner pusiera sus manos en estas adaptaciones, hubo no una sino 2 series. Defensores de la Tierra de 1996, siendo un spin-off de la primera película de Mortal Kombat, y la siguiente llamada Conquest de 1998, ya no un spin-off y siendo una precuela de los juegos, la cual contaba ciertos acontecimientos previos al torneo, aunque como verán esta ya no era animada, pero la coloco en esta sección debido a que padeció el mismo final que los Defensores de la Tierra. Fueron canceladas luego de la primera temporada a pesar de haber sido un éxito en audiencia, no hacían críticas. A lo largo de los años, la saga videojueguil se fue expandiendo con títulos de todo tipo, cooperativos, joyas de PC2 con intros épicas y hasta colaboraciones como la de Mortal Kombat vs DC Universe. Pero lo cierto es que la franquicia se fue apagando y perdió enorme peso en todos los frentes. Esto cambió rotundamente con la salida de uno de los juegos más importantes de su historia, la 9ª entrega. Esto se dio a causa de la compra de Midway Games por parte de Warner Bros., luego de haberse declarado en bancarrota. Posteriormente, Mortal Kombat 9 fue desarrollado por la recién formada NetherRealm Studios, basándose en muchos conceptos que habían sido un éxito en Mortal Kombat vs DC Universe. Sin embargo, lo que más impulsó a que el título sea un éxito es que se presentó como un reinicio, un lavado de cara completo a las historias de los 3 primeros videojuegos, pero contada de una forma sublime. Del mismo modo que un gameplay que se jugaba de maravilla, un roster completísimo, super gore y repleto de fatalities de todo tipo y un diseño de personajes memorable como para mandarse un par de manos. No se hagan los dolobos. En 2010, el director Kevin Tancharion lanzó un cortometraje de 8 minutos titulado Mortal Kombat Rebirth, hecho como una muestra de lo que podía ser un reinicio de las adaptaciones en colaboración con Warner. Dicho corto fue tan bien recibido que logró asegurarse un puesto como director para la inminente cinta que se avecinaba. No obstante, y debido a dilataciones en la producción, tuvo que abandonar el proyecto por cumplir con otros compromisos. Recién en el año 2015 las cosas se volvieron a mover cuando el director y productor James Wan, conocido por las películas de Saw, firmó como productor de la cinta, para que luego Simon McQuoid sea anunciado como el nuevo director del film, que de hecho fue su debut en el puesto. El proyecto terminó viendo la luz en 2021 y retrata las aventuras de Cole Young, un luchador de artes marciales mixtas que descubre poseer una marca de dragón que le fue heredada, por lo que junto a otros guerreros decide entrenar con el dios Raiden para defender la tierra del hechicero Shang Tsung y las fuerzas del Outworld en un torneo ancestral. Mortal Kombat, como se la llamó, fue un éxito de taquilla y en especial de crítica, elogiando entre muchas cosas los efectos visuales que, dado al tiempo transcurrido entre la primera de 1995 y este reinicio, se iba a hacer notar. La historia es sólida, el roster de personajes así como el elenco que los interpreta están bien elegidos y no desentonan con la trama, y las secuencias de lucha, incluidos detalles y secretos que se pueden ver a lo largo de la cinta, marcaron un precedente para que años después Mortal Kombat vuelva a la gran pantalla.
El calendario marcó el año 2026 como la vuelta de la saga a las salas de cine. En este caso, teniendo como protagonista al querido Johnny Cage, que no había sido presentado en la primera película debido a su personalidad, la cual no hubiera encajado con la trama y el ritmo de la misma. El elegido para el sinvergüenza terminó por ser Karl Urban, quien recibió elogios por su atrevida interpretación del personaje, que fue llevada de forma excelente por el guión de la película, tratándose de una continuación directa de los acontecimientos pasados, en donde los guerreros deben defender a la tierra contra el emperador Shao Kahn luego de que estos hayan derrotado a Shang Tsung y, sorpresa, no les queda de otra que reclutar a Johnny para que les dé una manito con el asunto. Nuevamente, el film fue un éxito con elogios de todo tipo, además de un excelente rendimiento en taquilla que le abrió la puerta hacia una futura tercera entrega, pero eso será historia para otro video. Ahora decime, ¿cuál es tu película o juego favorito de la saga? Nos vemos en el próximo video.